hablar con Julio Pontet. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo anda? Bienvenido, doctor. Bienvenido. Usted ya estuvo acá, Hemos ¿no? estado, sí. Sí, ya estuvo acá. Bueno, me imagino que debe estar al tanto de todo lo que pasa, más que nada en la Argentina, y uno quiere pensar que acá no suceden esas cosas, por lo menos no nos enteramos. Las malas praxis, la gente que opera sin ser cirujano, un montón de cosas que uno se está enterando que son terribles. ¿Cómo funciona eso acá? ¿Hay un control estricto? ¿Se exigen documentos, contratos, certificados? ¿Cómo es? Bueno, a ver, creo que tú te estás refiriendo a procedimientos invasivos. Perfecto. Mejor dicho, imposible. Sí. En realidad, el Uruguay, además de ser pequeño, por lo menos en relación a la Argentina, tiene la ventaja de que los prestadores están todos registrados, siendo parte de un Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, cada prestador es estructuralmente responsable de los procedimientos y es muy poco lo que se hace, excepcional prácticamente, lo que se hace por fuera del sistema, porque incluso los seguros privados, al poder recibir cápitas de FONASA, también están integrados al sistema. Entonces, yo te diría en términos generales que en Uruguay la asistencia médica, no hay una asistencia descontrolada o con actores privados que en el fondo de la casa hagan cosas. Eso no existe, eso es fantasioso en Uruguay. Bien, no existe. El tema con los procedimientos, si vamos al concepto, digamos, que te escuché que lo mencionabas, el tema de la firma, el consentimiento, el problema nace en la relación, uno tiene que pensar en la relación médico-paciente. Y la relación médico-paciente, más allá de las estructuras, no deja de ser la relación entre un ser humano y otro, pero muy asimétrica, porque el médico, especialmente en el siglo XX, cuando el médico se empezó a hacer medicina científica, ya se dejó el tema del curanderismo, digamos, de la antigüedad, sino que empezó a haber realmente beneficios basados en la ciencia, las vacunas, la anestesia, procedimientos, antibióticos, cosas que hace 100 años no había, o sea, Obvio, estamos sí. hablando de las últimas décadas. Entonces, ese relacionamiento empoderó mucho de alguna manera a los médicos, y ahora yo te diría que estamos viendo los últimos 30, 40 años, ese relacionamiento está cambiando rápido. Pero, ¿cómo está cambiando? Y están cambiando las condiciones de relacionamiento médico-paciente con cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, la digitalización, la globalización, la inmediatez del conocimiento, el acceso a la información. Perdón, que lo interrumpa, pero ahí Sí. está hablando de la responsabilidad del paciente. Exactamente. De que el paciente, Exactamente. el otro día justamente hablábamos de eso, ¿no? Digo, dejémonos de googlear, confiemos en nuestro médico. Bueno, justamente eso ha llevado a cambiar algunos paradigmas de relación médico-paciente que eran bastante paternalistas hace 30 o 40 años nomás, ¿no? No hay que ir más lejos. Hacer digamos, una responsabilidad compartida, llaman algunos, que es el médico sí es responsable y es el que vaya adelante un procedimiento, pero también el paciente tiene derecho y deber de estar informado. Y no es que esté mal googlear, el tema es que si no se basa en un vínculo de confianza, bueno, capaz que hay que ir a otro médico, pero si te sometes a un procedimiento con un médico, de alguna manera tenés que confiar en su experiencia y en su compromiso en hacer las cosas correctamente. A ver, a mí se me vienen un montón de cosas a la cabeza. Antes, por ejemplo, de estos 30 Sí. años, digo, por lo general teníamos un médico de cabecera y ese médico nos atendía toda la vida. Sí. Ahora no, eso ha cambiado, no es lo mismo. El médico, digo, también, por otro lado, pienso de que el médico está, si mal no recuerdo, tienen 15 minutos por paciente en una mutualista,
Entonces, seguro, tampoco el médico llega a tener esa afinidad que tenía con el paciente hace años atrás. Bueno, ahí tocaste un tema que en realidad la tendencia ahora, digamos, en la tercera década del siglo XXI, es a tender a fortalecer esa base, que la atención primaria sea más importante, que recuperar la relación con un médico de referencia, porque tú decís lo de los 15 minutos, pero si yo ya te conozco y es la 15ª vez que me venís a ver, capaz que esos 15 minutos sí alcanzan, porque ya nos conocemos, yo conozco tu historia, entonces estamos viendo un vínculo además que no es solo de confianza, sino de conocimiento técnico. Ajá. Entonces, cuando elaborás ese basamento, que además ese vínculo de primer nivel resuelve el 85% de los problemas de la gente en la medicina. E incluso se hace cargo de los que no están enfermos, ¿no? De lo que son actividades de prevención, de promoción de salud. O sea que esa base... entonces la estructura de la salud, hay un autor Porter, que en Harvard agarra y dice que hay una estructura que hay que fortalecer la base y fortalecer el otro extremo también. Es decir, cuando nos sometemos a un procedimiento altamente especializado que exige mucha tecnología, mucha experiencia de equipo humano y eso, también hay que concentrarlo. Entonces, se debería lograr que esos procedimientos en el otro extremo de la cadena de atención, digamos, lo que sería tercer y cuarto nivel, sean también por equipos que tengan una cantidad innumerable, una masa crítica importante de producción, de experiencia. Y en el Uruguay la única forma de lograr eso es generar grupos de referencia, ¿no? En Uruguay hay experiencias con algunas patologías de eso, entonces grupos por patología, ahí nos fuimos al otro extremo. Por ejemplo, trasplante hepático se hace en un solo lugar, trasplante cardíaco se hace en muy poco lugar, y así sucesivamente los que sean de alta complejidad, tratar de concentrarlos para que ganar en confianza también, que se va a hacer un procedimiento de alta complejidad, el equipo esté experimentado y no sea el segundo paciente que atiende. Sí, sí. Hace un tiempo, años, que no sé si eso es así del todo, porque alguien me dijo que en algún momento que no era tan así. El médico, mira lo que voy, el médico tiene la obligación, eso pasó hace poco con un caso que ustedes se van a acordar, el médico tiene la obligación de decirle al paciente textual todo lo que le pasa, o sea, el diagnóstico, sea cual sea, tiene la obligación, porque muchos hablan de que, por ejemplo, para enfermedades terminales, el hecho de que el paciente se entere lo agrava, por ejemplo, por ponerle un caso. Pero a su vez, he escuchado que el médico tiene esa obligación hasta por un tema legal. No, ahí está, claro eso. Primero, una aclaración para la gente, ¿no? Hay fácilmente disponible en la web del Ministerio algo que se llama cartilla de derechos y deberes de los usuarios. Qué interesante. Eso está fácilmente disponible, y ahí son 4 o 5 páginas, hay un articulado. Eso es basado en la ley 18335 del 2008, que después con un decreto se hizo operativo en el 2010. Y ahí justamente está subcategorizada esa cartilla de derechos, y una es el derecho al conocimiento, al saber del paciente, y el tema del consentimiento. Pero hay un artículo que habla de que el paciente también tiene derecho a no saber. Me puede decir, mire, doctor, me va a dar una noticia, yo no quiero saber, háblele a mi familia, dígale. Pero sigue siendo una decisión del paciente. Exactamente, sí. El paciente tiene derecho a saber o derecho a no saber. A ver, si yo tengo un amigo, un familiar, lo que sea, y estamos esperando un resultado. Sí. Yo tengo derecho a decirle, o sea, el médico me hace caso a mí, si soy familiar, si le digo, no se lo diga, o es una decisión que toma solamente el paciente. Bueno, es una decisión del paciente que puede ser solamente levantada cuando está comprometido un posible daño a terceros.
Por ejemplo, si es una enfermedad contagiosa o es una enfermedad que si no se le dice, si no se dice a otros implicados, pueden ser dañados, ¿no? Entonces ahí está el tema de la confidencialidad. La confidencialidad se puede levantar en ese caso. Que si la persona que convive con el enfermo se pueda enfermar también. Entonces, esa persona que puede ser víctima tiene que saber. Pero un familiar no puede decidir sobre el paciente. La decisión la toma siempre el paciente. No, cuando el paciente no puede consentir, por ejemplo, el paciente que está en coma en un CTI, ahí está. Uno se dirige a cónyuge, concubino, familiares de primer grado que se identifican. Hijos, padres. Exacto. Pero ahí hay un comentario práctico que yo te quiero hacer, porque nosotros eso lo vivimos todos los días, pero no dejamos, todo se reduce a la confianza. Porque yo trabajo en un CTI parte de mi día y yo te digo, si tú venís y decís, yo soy el esposo de fulanita, yo no te pido huella digital, cédula de identidad, investigaciones a ver si me estás diciendo la verdad, muestras de sangre. O sea, está basado en la confianza. Nosotros, los médicos, el equipo de salud, de buena fe, cuando con el equipo que rodea, con el grupo familiar que rodea al enfermo, tenemos que actuar de buena fe. Entonces, si vas a las situaciones más extremas, siempre seguimos basándonos nuestras decisiones en la confianza del médico al usuario y del usuario al médico. Bien. Bien. Hay todo un tema con la segunda opinión médica que existe desde hace mucho tiempo. La pregunta es concreta. ¿El médico de referencia se pone celoso o no le gusta que pidan segunda opinión? No debería ponerse celoso. La segunda opinión, la segunda opinión de hecho existe mucho más frecuentemente de lo que la gente cree. ¿Por qué? Porque nosotros cuando trabajamos en equipo para tomar decisiones, cuando se planifica una gran cirugía y antes se hace un ateneo entre cirujano, intensivista, anestesista, el que sea, se están haciendo segundas consultas y permanentemente, porque yo no estoy decidiendo solo. Claro. Entonces, cuando lo que la gente habla de segunda consulta a veces es con consultantes o con centros que no están en el país, por ejemplo, y hay derecho a tener en la cartilla esta que yo le mencionaba a Luis, también está, dice un artículo, habla de derecho a segunda consulta. Si el paciente lo pide, el médico lo tiene que dar. De hecho, la mayoría de las veces no es necesaria una segunda consulta. Y ahí otra vez, es un tema de confianza, porque salvo que el médico, y por eso en los hechos la segunda consulta aparece más a expensas del propio médico que del paciente. Ajá. Yo tengo dudas, voy a consultar, voy a hablar el equipo, o vamos a hacer un ateneo, vamos a discutirlo, nos sentamos a conversar. Es decir, las cosas se conversan en casos complejos, estamos hablando, ¿no? Por eso se han formado, por ejemplo, los comités. Hay instituciones que tienen, por ejemplo, comité de neoplasias, o sea, comité oncológicos, ¿no? Y se hace una reunión multidisciplinaria, porque la medicina se vino complejizando, ¿no? Hay enfermedades que hace 40 años se hacía una cirugía y el paciente a los 2 días se iba, y ahora, esto por ejemplo pasa en cáncer de mama, hace 40 años se sacaba la mama, listo. Hoy en día se hace ecografía, mamografía, marcadores tumorales, exámenes de sangre múltiples, resonancia así precisa, se hace consulta con varios especialistas, o sea, se hace todo mucho más complejo y mucho menos individual, el acto médico, digamos, ¿no? Al dejar de ser individual, vos empezás a tener inevitablemente segundas consultas continuamente. Ya que estamos hablando de cosas que pueden volverse complejas y que dejan de ser individuales, me gustaría retomar el tema de la familia en las decisiones de salud cuando el paciente no está en condiciones, porque me surge una duda muy importante. Hablamos siempre de un referente, o la pareja, o familiar directo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ante una situación en la que el paciente no puede tomar una decisión, tiene varios hijos, pero cada uno de los hijos plantea una decisión diferente? ¿Cómo se lleva adelante esa decisión? Bueno, esas son cosas que exigen más tiempo
de conversación, lo ideal que nosotros tratamos de hacer es juntarlos a todos para que no haya varias versiones, porque puede haber muchos hijos, pero hay un solo padre o una sola madre, ¿no? O sea, el enfermo es uno solo. Claro. Entonces, ahí se trata de conversar y cuando no hay un consenso, digamos, en las decisiones, se puede incluso hablar con los comités de ética y plantear la situación jurídicamente hablando, ¿no? Ajá. Apoyarse en eso, porque en definitiva nosotros tenemos que pensar, por un lado, en la autonomía del paciente, si él no puede manifestar su autonomía, que eso es un principio básico de la ética, entonces tenemos que buscar el bien mayor, digamos, ¿no? O sea, centrar en el paciente y no en dejar contento a un familiar, ¿no? Está bravo. Pero bueno. Pensando en esto de la confianza, ¿no? Y cómo se construye esa confianza entre el médico y el paciente, se me ocurre también la pregunta de, yo como paciente tengo derecho a saber todo lo que vos como médico me vas a intervenir o me vas a colocar en el cuerpo. ¿Hay en algún momento en el que el médico tiene derecho a hacer algo sin que el paciente lo sepa? O sea, ¿cuál es ese momento si es que existe? En una emergencia médica. En una emergencia médica yo voy a actuar de acuerdo a mis entrenamientos, habilidades, y no te voy a preguntar nada. Pero el paradigma más obvio es una reanimación, un paro cardíaco, y se hace una reanimación cardiopulmonar, que además que el paciente no va a poder hablar, nosotros vamos a hacer la reanimación, salvo que existiera una expresión previa, que es otro tema, de no reanimar, ¿no? ¿Una expresión de quién? Una expresión previa de no reanimar, que El puede mismo quedar paciente. en la historia clínica eso. Ah, De no hacer medidas de reanimación, por ejemplo, una enfermedad terminal. El paciente al final de la vida puede estar en condiciones donde se prioriza, digamos, la dignidad del paciente en las deja condiciones en que va a estipulado morir. que si sucede determinada cosa, no se reanima. No se hacen medidas de reanimación. Eso se puede Eso dejar. se charla con el médico. Se charla con el paciente, la familia, y se puede dejar escrito en la historia clínica, porque puede pasar que el paciente haga el paro cardíaco a las 2 de la mañana y viene uno que está de guardia y no sabe, pero si está consignado eso, obviamente para el médico que no conoce al paciente es una información fundamental. Fundamental. Me quedé pensando en esa que yo no tenía idea que existía esa cartilla. ¿Cómo la buscamos? Cartilla de deberes y derechos del usuario del Ministerio de Salud Pública. Y ahí Está y ahí la fácilmente vemos. disponible, sí. Bien, capaz que lo sabían todos menos yo. No, tenía no, idea, no, tenía idea para de nada. eso. Muy interesante Muy eso. bueno. De esa cartilla, es muy interesante. Claro que sí. Sí. Doctor, Sí, sí. ¿hay elecciones en el SMU? Sí, el 28 de septiembre ¿Ahora? hay elecciones, ahora sí, en unos días. Nosotros apoyamos y participamos de una agrupación que tiene el lema Identidad y que, bueno, puedo decir con propiedad que somos la agrupación que no tiene ligaduras político-partidarias y que tiene el objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida del médico y por consiguiente de los pacientes Del también. paciente. Sí. Eso Justamente en la mejora de la calidad médico-paciente. Ajá. ¿Quiénes son los que votan? Votan los médicos que son socios del Sindicato Médico del Uruguay con más de un año de antigüedad de socio. Bien, perfecto. Doctor, Sí, me sí. quedo una, porque al principio de la nota con Luis hablábamos también del conocimiento, ¿no? Y esto de que obviamente la información y el acceso a la información también ha cambiado un poco el paradigma de la relación entre el médico y el paciente. Pero se me ocurre que el conocimiento también avanza mucho más rápido ahora desde lo científico. Entonces, más que la pregunta no va hacia usted, sino hacia la medicina en general en nuestro país. ¿Cómo se ayorna el médico al nuevo conocimiento que hay, que entiendo que es prácticamente permanente? Sí, bueno, ahí hay actividades. Nosotros en los lugares donde trabajamos participamos en la capacitación, lo que llaman educación médico continua, pero hay actividades de capacitación ya desde las instituciones, ¿no? Desde el colegio médico, desde el sindicato médico,
no se exige obligatoriamente en Uruguay una recertificación Mira. que hay en otros países. Existe en otros países. Sí, Acá no. no obligatoriamente, pero sí se tienen en cuenta habitualmente las actividades de capacitación para el acceso a los cargos, ¿no? Eso sí se tienen muy en cuenta. Muy bien. Sé que hay un montón de comentarios y preguntas. Si quieren leer algunos, ahí no le robamos más tiempo a Pontet. Chicos. Sí, buenas tardes, soy Silvia Gamboa, trabajé con el doctor Pontet en emergencia de Impasa, excelente profesional y mejor ser humano. Mis saludos hacia él y al panel. Muy Un bien. saludo hace años, ¿no? Inconfesable cuántos. Opa. Dice, buenas tardes. El consentimiento informado debe ser propiamente esto. El médico debe ser claro al momento de solicitar la firma del cliente, cosa que sucede con poca frecuencia, según dice Graciela. ¿Qué opinión? Ahí hay un tema de conceptual, también me gusta tirar conceptos porque la beta docente. El consentimiento no es un papel firmado, eso es un error de concepto. El consentimiento es un proceso que empieza verbalmente. Si yo le dejé a la secretaria un papel, tú vas a firmarlo, ni siquiera me viste la cara, no me estás dando un consentimiento informado válido, aunque tú lo hayas firmado de puño y letra. Mira vos. Ese consentimiento no vale si yo soy el médico. O sea, tiene que empezar justamente en la relación verbal, habitualmente, de confianza, de conversar con el paciente, de explicar, y parte de la habilidad, digamos, lo que ustedes son comunicadores, parte de la habilidad de comunicación, como habilidad mal llamada blanda, tiene que ser en que yo te explique las cosas en un lenguaje que lo entiendas, porque si lo hablo como si fuera otro médico, probablemente no se entienda. Y yo tengo que saber eso, es parte de mi responsabilidad que tú lo entiendas. ¿Ah? Entonces, parte de mi habilidad que tengo que tener de comunicación para hacerme entender, que eso es lo que los médicos tenemos que aprender, ¿no? Pero eso es parte de mi responsabilidad, aprender a que tú puedas entender lo que te estoy explicando. Claro. Y después de eso queda un papel que tiene que firmar, que en realidad es, digamos, el paso final del consentimiento, para que quede documentado en la historia clínica con fecha, firma del médico y firma del paciente. Claro, en ese sentido, si yo no entiendo o no leo lo que dice el papel, ya previamente lo conversé contigo y sé perfectamente Exactamente. lo que dice ese papel. Si no, no debería firmarlo. Claro. En la vida real, eso es lo ideal. En la vida real, cuando se pregunta y se han hecho cuestionarios y publicaciones sobre eso, el 70%, 7 de cada 10 pacientes no entiende lo que firmó. Eso es obviamente una cosa que hay que mejorar. Claro, Y si el un médico llamado. lo escribió con La letra. No, claro, ¿Por qué no se le entiende? cuando son procedimientos, Cuando escribe. cuando son procedimientos convencionales, la mayor parte ya viene preescrito, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Por qué es eso? En la tipografía. Sí. ¿Qué pasa con la A tipografía? todos nos ha Caligrafía. pasado de no entender. Acá Se me mandaron aprovechan de nosotros. Eh, No, lo peor es que el de la farmacia lo entiende perfecto. Eso es rarísimo. entiende. Doctor, a grandes rasgos. Iba a sí. contestarme y lo interrumpiste. Eso es Perdón. me iba a sacar de Otra arriba vez. un mito. Ya lo hablamos. Increíble. Dele, dale, Dele, dale. dele. No, doctor, a grandes rasgos y por edades, ¿cada cuánto tengo que hacerme un examen de rutina? Eso justamente está muy segmentado en edades. Ahí hay dos conceptos. Uno es los exámenes de aptitud laboral, que es nuestro famoso carnet de salud, ¿no? El carnet de salud ya viene prediseñado con determinadas cosas que se piden, que se hacen, de examen y de laboratorio, ¿no? Incluye lo odontológico, la visión, examen de laboratorio, ver el colesterol, y que además están diseñados por edades, ¿no? Según el riesgo, por la actitud laboral, pero también por la idea de generar un diagnóstico precoz en enfermedades prevalentes. Por ejemplo, el cáncer de mama para la mamografía, que es parte tan importante en la pesquisa del cáncer de mama, o el Papa Nicolau en la mujer. Entonces, con eso puede ir cambiando, puede Dos ser... femeninos nombró. Puede ser ecografía, pueden ser otras cosas. Pero el tema es que eso tiene una periodicidad que inicialmente es cada 2 años, según lo que se encuentre, puede ser
más... Cada año, cada 6 meses. Lo ideal es ajustarlo como un traje a medida, ¿no? Porque Bien. no es lo mismo un joven de 20 años, deportista, que un hombre de 60 que fuma y que es diabético. Entonces tenés que afinar el lápiz a que el médico tratante te haga el seguimiento ese, ¿no? Y sea parte del seguimiento en salud y la prevención, y no una rutina que en realidad como tal no sirve para mucho. Un adulto sano que cada... Cada Sí. 2 años. Perfecto. Muy bien. Doctor, suerte el 28. ¿Eso es obligatorio? No, son voluntarias, entonces aprovecho la oportunidad para invitar a todos los colegas A votar el que 28. vayan a votar. Lo más importante, tenemos un sindicato que que se ha venido abajo porque tenemos más de 16.000 médicos, son socios menos de 7.000 con un padrón que se viene achicando. Los colegas se van borrando, no se hacen socios y van a votar 3.000. Entonces es parte de la preocupación de que hay que estar y participar para poder participar en las mejores decisiones, ¿no? Perfecto, clarísimo. Muy bien, mucha suerte. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Muchísimas gracias. El aplauso. Despedimos a Julio Pontet.